Muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar presentes esta noche en esta sesión virtual de nuestro módulo del curso especializado de trata de personas y derechos humanos. Mi nombre es Renzo Vargas, soy el responsable de la unidad de educación y promoción de la Defensoría del Pueblo y quiero agradecer en primera instancia a todas las personas que han estado puntuales para poder iniciar esta sesión y agradecerles por su paciencia, por dar chance a que también sus compañeros puedan ir ingresando en este periodo. Lo mismo, agradecer también al doctor Héctor Pérez por estar también puntual, por el compromiso y también por darnos la oportunidad de esperar un poco a nuestros compañeros. Bueno, para poder empezar esta sesión, me gustaría empezar primeramente explicando cuál será la modalidad de trabajo, cuál va a ser la metodología que vamos a desarrollar hoy. El doctor Pérez está dispuesto a poder desarrollar en primera instancia todo el contenido, pero está esperando también que podamos desarrollar esta sesión en base a un diálogo conjunto en el cual podamos compartir nuestras dudas, experiencias, también hacer algunos comentarios en relación a lo que estamos viendo. Por lo tanto, siéntanse en la libertad, por favor, de poder interrumpir en cualquier momento la exposición que se esté realizando para poder hacer la pregunta de forma oportuna. Muchas veces nos pasa que tenemos una idea y decimos, oye, esto voy a preguntar al final y de pronto se nos olvida o no sabemos cómo plantearla en ese momento. Así que abrimos, por favor. Pueden hacerlo activando su micrófono, también el video y micrófono para que podamos interactuar, como también pueden hacerlo a través del chat que tenemos nosotros habilitado precisamente en la sala. No tenemos esas dos opciones para poder empezar. Muy bien, antes de empezar propiamente, entonces permítanme hacerles la presentación de nuestro tutor de primera que tenemos hoy para poder trabajar en esta sesión. Déjenme presentarles al doctor Héctor Pérez Rivera, licenciatura en Derecho, que ha cursado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Del mismo modo, él tiene una especialización específica en temas de derechos fundamentales, garantías constitucionales en el derecho penal y procesal. Tiene una maestría en Derecho con especialización en litigación oral, ¿no? Y otros estudios también, por ejemplo, con la Escuela Alemana de Ciencias Criminales. Tiene un certificado por el Instituto de Investigaciones Criminales Internacionales de La Haya, tiene un diplomado en Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, un diplomado en Derechos Humanos específico por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un curso interdisciplinario de alta formación en Derechos Humanos y, como les puedo decir, tiene un currículum muy interesante y actualmente él funge como coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bueno, con estas credenciales creo que yo ya puedo darle la palabra y ceder el micrófono a Héctor. Héctor, la sala es toda tuya. Hola, pues muy buenas tardes. Agradezco mucho a la Defensoría del Pueblo de Bolivia la invitación por segundo año consecutivo a participar en este proyecto que es sumamente loable y en verdad que me resulta muy emocionante poder compartir esta experiencia que en realidad pues parte del trabajo que he hecho desde hace 8 años en la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas y de algunos años anteriores trabajando temas relacionados con este crimen. La ponencia que daré el día de hoy está bastante relacionada con, con un trabajo que hice hace poco para una publicación conmemorativa de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se me pidió que escribiera sobre el desarrollo jurisprudencial que ha tenido la Corte en materia de trata de personas. Entiendo que ustedes han tenido la oportunidad ya de revisar ese capítulo y a partir de él, pues es importante para mí que ustedes puedan conocer y que podamos discutir algunos aspectos del mismo. La presentación que haré será un poco, hablaré sobre el desarrollo del concepto de trata de personas en el derecho internacional público y posteriormente cómo ese desarrollo del concepto de trata de personas pues se ha ido concretando para efectos de nuestra región en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como bien decía Renzo, en verdad yo prefiero que esto sea un diálogo, la distancia, la complejidad de los tiempos que vivimos nos ha pues aislado un poco, pero nos ha acercado a regiones donde no podríamos haber estado quizá en otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, les cuento que yo hoy, el día de ayer y el día de hoy, estuve participando en un seminario organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Lund,
y estuve participando en un seminario que se llevó a cabo, que era para la Universidad de La Habana en Cuba. Entonces estuve virtualmente en Cuba, aunque he estado en casa, en la Ciudad de México todo el día. Pero bueno, a que lo que voy con esto es que nos acerca, pero también es la frialdad de la computadora, ¿no? Para mí es incluso incómodo y raro, a pesar de que ya llevamos prácticamente 2 años en esta modalidad, estar hablando frente a una máquina, ¿no? Prácticamente todo el día, y si antes me podría concentrar en solo escribir frente a la computadora, ahora estar hablando y saber que hay alguien que posiblemente me está escuchando del otro lado de la pantalla, pues es mágico, pero también pues me gustaría sentirles y sentirles a través de sus preguntas, de sus comentarios, de sus participaciones. Entonces, si alguna o alguno de ustedes tiene interés en participar, en comentar algo, en cuestionar algo, en pensar pedir que se profundice sobre algún tema, yo estaré encantado de hacerlo. Bueno, pues sin más preámbulo, voy a comenzar a presentar un documento que preparé para ustedes, que tiene que ver efectivamente sobre la situación de la trata de personas. Renzo, ¿me pueden decir si se ve la presentación? Porque ya ven que yo no puedo ver. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues el consentimiento, la intención que tiene esta reflexión es entender la trata de personas como una violación grave a los derechos humanos. En verdad esto parece una cuestión muy sencilla de comprender, pero en realidad para llegar a esta conceptualización, por lo menos en el derecho internacional público, no ha sido lo más sencillo y ha requerido bastante tiempo y bastante trabajo para lograr estos niveles de comprensión. Entonces, lo que yo les comento es pues tratar en este sentido, pues elegir o pensar en una situación o en una complejización de la trata de personas como una violación grave a los derechos humanos. Entonces yo les pediría que lo entendamos así y que tratamos de entender cómo es que se ha llegado a esta conceptualización o cómo es que entendemos actualmente la trata de personas como una violación grave a los derechos humanos. En ese tenor, lo que me parece interesante es que podamos entender que la trata de personas es un delito pluri o multiofensivo, como prefieran decirle. ¿A qué voy con esto de que es pluri o multiofensivo? Pues que la trata de personas atenta contra el llamado núcleo duro de los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad personal, y en el caso de niñas, niños y adolescentes, que desafortunadamente son un núcleo poblacional bastante afectado por este ilícito, pues es también se afecta contra el libre desarrollo de su personalidad. ¿Cuál ha sido la evolución histórica de la trata de personas en el derecho internacional? Esta evolución histórica parte, a pesar de que pues, el fenómeno de la comercialización de seres humanos es un fenómeno pues, que ha acompañado prácticamente toda la historia de la humanidad, pues es interesante que es hasta el siglo XIX que existen las primeras iniciativas internacionales. Como ustedes saben, en América la esclavitud se abuela en América Latina en el año de 1811 por el cura Miguel Hidalgo en la ciudad de Guadalajara, en México, como parte del movimiento insurgente. En Estados Unidos, la famosa guerra de secesión que gana el norte norteamericano encabezado por el presidente Abraham Lincoln, practica o parte de su bandera era la abolición de la esclavitud. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos que a principios del siglo XIX, al final del siglo XIX es que se empieza a ver algunas iniciativas inspiradas en estos movimientos independentistas o de guerra civil que tratan de prohibir este medio de producción que es la esclavitud y en este caso la trata de personas. Pero es hasta 1914 que hay un acuerdo internacional contra la trata de blancas. Aquí hay que hacer una acotación que es muy importante. El concepto de trata de blancas hoy está en absoluto desuso por razones reales. ¿Y cuál es esta razón por la cual está en desuso? Porque hasta el siglo XIX y principios del siglo XX se consideraba válido pues la explotación y la venta de seres humanos que no fueran de origen europeo, es decir, de personas caucásicas. Se consideraba que vender o traer personas de
de África principalmente, pues era absolutamente válido. ¿Por qué? Pues porque los grandes imperios europeos eran dueños de estas personas. Entonces, pues lo que se consideraba ilícito, lo que se consideraba un crimen, era pues el comercio de personas que fueran caucásicas, que fueran blancas, ¿no? Entonces se usaba el concepto trata de blancas. Hoy es un concepto que se rechaza absolutamente y que tiene que ser considerado pues totalmente anulado, pues tiene que ser un concepto que tiene que ser totalmente rechazado por el derecho de los derechos humanos. Justo en ese tenor, el convenio de 1919 de la Comisión Internacional relativa a la represión de la trata de personas, pues es un instrumento que tiene ya un avance mucho mayor, una mayor apertura, un mayor avance en cuanto a tratar de establecer un instrumento internacional. Sin embargo, esta convención se queda solo en un proyecto, nunca se concreta, no se firma como tal. Y es hasta el 13 de febrero de 1924 que el Código Internacional de Derecho Privado, o el llamado famoso Código Bustamante, pues es el primero que reconoce la trata de negros. Aquí sí hace incluso esta cuestión, el comercio de esclavos y la trata de blancas, es decir, hace incluso el distingo entre estos dos fenómenos, los considera como crímenes de lesa humanidad, es decir, crímenes que atentan contra la comunidad internacional en su conjunto. Y es hasta 1926 que hay un convenio internacional, que es la Convención sobre la Esclavitud. En el derecho internacional, pues se empieza, todavía no se distingue exactamente esta diferencia entre trata y esclavitud. Todavía no hay esta claridad conceptual que hoy tenemos, que sabemos que la trata de personas es el comercio ilícito de seres humanos y que la esclavitud, así como las demás formas de explotación, pues son resultado de la trata, ¿no? A mí me gusta decir que donde termina la trata empieza la explotación. Entonces, y eso es un concepto que ha sido retomado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana que analizaremos el día de hoy en esta sesión. En ese sentido, hay esta adopción de esta convención global y es en 1949, ya dentro del sistema de Naciones Unidas. Ustedes saben que como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se firma la Carta de Naciones Unidas y el 10 de diciembre del año 48 aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el año 49, en realidad está el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Es decir, aquí ya se conceptualiza distinto de la esclavitud el concepto de trata de personas y se hace el distingo entre la trata y la explotación, pero en este momento solo se reconoce una de las formas de explotación, que es la explotación de la prostitución. Que este concepto pues se aparece primero en el derecho internacional, aunque en los derechos locales se le siguió llamando al delito lenocinio o proxenetismo durante muchísimo tiempo. Es ya en este convenio del año 49 donde hay ya un reconocimiento jurídico del concepto de trata de personas. Posteriormente, la Corte Internacional de Justicia, en la sentencia del caso Barcelona Traction, cuando empieza a hablar de las llamadas de normas de jus cogens, reconoce la prohibición de la esclavitud como parte del jus cogens. ¿Qué es el jus cogens internacional? Son aquellas normas imperativas de derecho internacional público que están por encima de cualquier otra norma. En este caso, incluso se consideran normas de jus cogens aquellas que, aunque los estados no hayan firmado un convenio internacional, estas se consideran obligatorias e imperativas para toda la comunidad internacional, independientemente de si se encuentran o no dentro del derecho de los tratados. En este sentido, la prohibición de la esclavitud entra en este tenor y se reconoce como parte del jus cogens internacional. Los instrumentos de derechos humanos, como ustedes saben, es hasta los años 60, en el caso de la Convención Americana, en el año 69, en el año 68 se firma el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dentro del sistema de Naciones Unidas, y estos sistemas empiezan a expresar la prohibición de la trata de personas, ¿no? La Convención Americana habla de la prohibición de la esclavitud y la trata de mujeres y esclavos, y haciendo este distingo otra vez, todavía no hay una conceptualización adecuada, faltarían algunas décadas para que esto suceda.
Y hay prohibiciones expresas en los tratados de atención a determinados grupos en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Belém do Pará, la CEDAW, reconocen o establecen una serie de principios muy específicos en cuanto a la prohibición de este tipo de conductas. Esto a mí me parece interesante, me parece que es algo que tendríamos que tener en cuenta y que va demostrándonos cómo el derecho internacional de los derechos humanos va teniendo esta conceptualización bastante compleja, bastante interesante en el tenor del derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, no sé si vamos un poco comprendiendo cómo se va nuestra configuración y es por parte también del sistema de Naciones Unidas es que se emiten los principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata de personas. Es decir, ya hay un instrumento del sistema ONU que nos va dando lineamientos y que va compilando, es decir, todos estos tratados internacionales, las buenas prácticas, los pronunciamientos de los comités de Naciones Unidas, que nos van estableciendo una serie de principios y directrices en contra de la trata de personas. Sin embargo, no, no hay ninguna referencia expresa a los pueblos indígenas como parte de, llamémosle, de este sistema de Naciones Unidas contra la trata de personas, ¿no? No hay una pronunciamiento expreso en ninguno de los instrumentos. De todos modos sabemos, pues, que el tema de los pueblos indígenas desafortunadamente ha sido pues muy obligado hasta el convenio 169 de la OIT, que no hace referencia expresa al tema de los pueblos indígenas. El tema de los pueblos indígenas en temas de trata es un grupo que hay una discusión interesante sobre su condición de vulnerabilidad o no para la trata de personas, ¿no? En realidad, por ejemplo, en los temas de explotación sexual, a veces se considera que los cerradas que pueden ser las comunidades indígenas a ciertas prácticas occidentales, es decir, ser por comunidades de mucha autoprotección por parte de sus miembros, impiden el ingreso de tratantes. ¿Por qué? Porque el tratante o la forma de operar de los tratantes implica pues, ganarse la confianza de las personas. Sin embargo, en temas de explotación laboral es mucho más común o en la trata de personas con fines de establecimiento de relaciones filiales o adopciones ilícitas. Ahí tenemos otras vertientes y en ese sentido, pues es donde me parece que no ha habido mucha claridad al respecto, ¿no? Entonces, yo quisiera tener esto en el radar, pero en realidad no hay algún pronunciamiento de ninguno de los tratados o del sistema de tratados específico, ¿no? Que hace siempre la diferencia hacia la población africana o afrodescendiente y hacia las mujeres, es donde, ya posteriormente hacia la infancia, pero por ejemplo, no hay una disposición expresa en el convenio 169 de la OIT. No sé si con eso pueda yo haber respondido adecuadamente. Me parece que más que materia de un instrumento internacional, pudiera ser materia o de jurisprudencia internacional, si se diera el caso, o de por algún pronunciamiento de algún comité de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, alguna opinión general o una recomendación general, porque en realidad me parece que los tratados de derechos humanos suelen tener una amplitud interesante y la definición, que es la que vamos a ver a continuación, que es la del protocolo de Palermo, me parece que es una definición. ¿Se ve ya mi presentación? Perfecto. Por ejemplo, el derecho internacional, no solo el derecho internacional de los derechos humanos, sino también el derecho penal internacional, han ido incorporando, por ejemplo, la definición de esclavitud en el Estatuto de Roma. Y en este sentido, el ejercicio, por ejemplo, y el Estatuto de Roma define la trata de personas como
el ejercicio de los derechos de la propiedad sobre una persona, incluido el ejercicio de estos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. La Corte, en este caso, ha sido muy enfática en la protección el derecho internacional ha sido muy enfático en la protección de mujeres e infancia, porque han sido determinados como los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en ese tipo de casos, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿por qué? Porque ya tenemos entonces una situación bastante recurrente, ¿no? Es decir, lo que sabemos de la trata de personas, pues es que, que hay una situación de afectación generalizada a este grupo poblacional. En ese sentido, pues es importante o es interesante tener en cuenta este tipo de situaciones de vulnerabilidad, pues que se van dando a través de este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, si hablábamos ahorita del tema de pueblos indígenas, si bien no hay una referencia expresa, la Conferencia Regional de las Américas y la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y otras formas conexas de tolerancia, reconocen la esclavitud y la trata de esclavos, que ese es el concepto que utiliza esta conferencia, como un crimen de lesa humanidad. Entonces, si los organismos encargados de atentar contra la discriminación o de prever o de combatir la discriminación racial han reconocido la trata de personas como un crimen de lesa humanidad. Y esto pues se ha reconocido así porque se considera que la trata como una violación pluriofensiva niega y anula la esfera de los derechos de la persona. Es decir, cuando una persona está en situación de trata, pues en realidad lo que se está haciendo es comerciar con ella. Y al comerciar con un ser humano, pues implica que se está desconociendo su calidad de persona y se le está transformando en un objeto susceptible al comercio, ¿no? Y en este sentido, me parece que es donde ha sido mucho más enfático el derecho internacional en reconocer esta prohibición generalizada, porque dice que es una prohibición contra la humanidad, porque implica reconocer por los elementos de conciencia básica del ser humano, que es pues el principio de la hermandad y la igualdad entre seres humanos. La idea de que todas las personas nacen libres e iguales, que viene desde la Declaración Francesa, pues con la trata de personas es absolutamente negada, ¿no? Es decir, cuando yo reconozco a otra persona como un ser que es susceptible del comercio, pues estoy negando su humanidad esencialmente. Y por lo tanto, pues entonces se considera que es un crimen contra la humanidad. Es hasta el año 2000 que en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la famosa Convención de Palermo, que como ustedes saben tiene este valor simbólico de haberse suscrito en la ciudad italiana que da origen al fenómeno criminal al que conocemos como mafia. Como algunos de ustedes sabrán, la mafia solo se le puede llamar al crimen organizado de la isla de Sicilia, que es donde está Palermo. ¿Qué ocurre pues con la isla de Sicilia? Pues la población en esta región tan pobre de Italia se organiza para repeler la invasión napoleónica en una organización cuyas siglas significaban Morte a la France, Italia Avanti, mafia. Una vez que se repele la invasión napoleónica, esta organización pues se da cuenta o demuestra pues que hay una capacidad de organizarse y tomar las armas y crean la organización criminal llamada mafia, pues que cuando empieza la migración italiana hacia los Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Nueva York, pues tiene o adquiere relevancia internacional y transfronteriza. Este carácter simbólico del origen de la mafia, Naciones Unidas pretende dar un golpe también discursivo y funda ahí o establece ahí su convención contra la delincuencia organizada transnacional. Y una de las grandes reflexiones a las que llega esta convención es que la trata de personas es uno de los tres grandes negocios ilícitos del crimen organizado. Es decir, está junto al tráfico de armas y al tráfico de drogas como los tres grandes crímenes que comete la delincuencia organizada. Y además los más redituables. A veces la trata ocupa el segundo o el tercer lugar, depende de las mediciones que se hagan, pero casi siempre está en el segundo lugar, incluso por encima del tráfico de drogas. Me parece a mí que es muy sencillo entender este fenómeno. ¿A qué me refiero con ello? Pues que claro, tú puedes vender a una persona 10 veces un día y a un kilo de cocaína lo puedes vender solo una vez y es algo, un bien consumible. Una persona es alguien que puede ser explotado constantemente. En este sentido, el protocolo de Palermo el protocolo de Palermo, que es así conocido como el protocolo adicional a la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional en materia de trata de personas, en particular mujeres y niñas. Y este protocolo lo que hace es establecer varios temas que son bastante interesantes, ¿no? A mí el protocolo me parece que es un
un instrumento que tiene algunas aristas que a mí me resultan fascinantes. Por un lado, define la trata de personas con esta definición tripartita que ustedes conocerán a partir de los verbos rectores, los medios comisivos y los fines de explotación, la famosa definición de 3 elementos, pero asimismo establece un catálogo de derechos de las víctimas. Es el único instrumento internacional vinculante, porque hay una declaración de Naciones Unidas sobre derechos de las víctimas del delito y de abuso de poder, que no es vinculante, como todos los instrumentos de carácter declarativo, pero el protocolo de Palermo, al ser una convención y ser un instrumento vinculante, establece un catálogo de derechos de las víctimas. Este catálogo ha sido recuperado por algunas legislaciones victimales. La Constitución mexicana, en su artículo 20, que reconoce los derechos de las víctimas en el proceso penal, es una clara heredera del protocolo de Palermo. Por otro lado, además establece las 3 grandes P's de Palermo, que son la prevención del delito, la persecución de los delincuentes y la protección de las víctimas. Estas 3 P's de Palermo son esencialmente el gran marco o la gran referencia en cuanto a obligaciones internacionales en materia de trata de personas. En ese sentido, estas obligaciones internacionales que debemos considerar son importantes para efectos de la protección de las víctimas. Entonces, estas 3 obligaciones son lo que los estados firmantes de Palermo tienen que cumplir, que es la prevención del delito, la persecución de los delincuentes y la protección de las víctimas. Esa es esencialmente la historia del reconocimiento de la trata en el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, y es muy, muy, muy importante tener en cuenta como esta situación que aquí hay una definición ya del derecho internacional público que tenemos que tener siempre con claridad y que además pues ha implicado que este convenio internacional, que actualmente su guardiana es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues que tiene una gran relevancia. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, inquietud. Algo que quieran comentar, digo, de esta evolución, sino para entrar ya al tema de cómo ha visibilizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos la trata de personas. ¿Habría algo que alguien quisiera comentar, apuntar? Que este es un muy buen momento para quizá, si fui muy rápido, si no fui muy claro en algún tema, si hay alguno de estos instrumentos, algunos de estos conceptos en los que ustedes quieran que profundice, es buen momento para hacerlo. Doctor, perdón, Ajá. con el tema del caso de los 2 niños creo que de La Paz, que fueron vendidos por sus madres biológicas, o por las redes sociales, algo así, el día de hoy estuve escuchando en las noticias. ¿Era también como trata y tráfico? No lo sé, perdóneme, si me puede relatar el caso, yo estoy en México y entonces desconozco un poco la situación particular del día a día en Bolivia. Entonces, no sé si... Ujú. No, de hecho, todo lo contrario. De hecho, ese no sería un caso de trata, sería un caso de explotación. ¿A qué voy con esto? Y es bien interesante. Justo a partir, el protocolo de Palermo define la trata de personas como la captación, transporte, traslado, acogida, entrega o recepción de una persona
a través de distintos medios, entre los cuales está la violencia, el rapto, la coacción, con el fin de explotar. En este caso, esta madre lo que está haciendo es un delito que sería como las adopciones ilícitas, y es una forma de explotación, es decir, la trata termina cuando empieza la explotación. Las adopciones ilegales, o que en este caso lo que está ocurriendo es una adopción ilegal, es una forma de trata de personas, pero también una forma de explotación. Así lo reconoce la Corte en uno de los casos, que es el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, que es uno de los casos que quiero comentar. Ese sería un caso más bien de explotación. En México, pues, los delitos de explotación están dentro de la ley de trata, porque en realidad la forma de obtener un beneficio una persona, que no necesariamente puede ser económico, tiene muchas aristas. Por ejemplo, y aquí en realidad la persona que está comprando, habría que ver si está comprando el niño a efectos pues de tenerlo como hijo o hija, o en realidad lo está haciendo con el fin de explotarlo. Ahí pudiéramos hablar de un caso de trata, pero si yo, por ejemplo, pues doy una dádiva para tener a una niña o un niño y adoptarlo como si fuera parte de mi familia, no necesariamente puede ser trata, aunque sí es un delito, y sería uno de los delitos en materia de trata, aunque no el delito específico de trata. No sé si me de explicar. ¿Sí me expliqué o no me expliqué o ya no supe? Bueno, pues esperemos que sí. A partir de, bueno, de esto, y esto es bien interesante porque este caso, un caso como este, es el tipo de casos que ha ido abordando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente, la Corte además se tardó mucho en pronunciarse sobre el artículo 6 de la Convención Americana, que es déjenme volver a presentar para que lo podamos visibilizar mejor. Ya se ve la presentación, ¿verdad? Y bueno, en ese sentido, lo que quiero que vean, o lo que quiero que tengan ustedes en el radar a partir de este momento es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 6, reconoce la prohibición de la esclavitud y servidumbre, pero en su artículo 6.1 dice: nadie se puede ser cometido a esclavitud o servidumbre, y tanto estas, es decir, hay una equiparación con la esclavitud, la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. Se dan cuenta, incluso la Corte, la Convención es del año 69, no reconoce el concepto de trata de personas. Le decíamos, en realidad, el concepto que tenemos de trata de personas viene del Protocolo de Palermo, y el Protocolo de Palermo es bastante nuevo para la historia del derecho. Es decir, estamos hablando de un protocolo, de un instrumento nacional del año 2000, que entró en vigor hasta el año 2003. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre trata? ¿No? Como ustedes saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no quisiera yo ahondar mucho en ello para no distraerles o no distraer su atención, es un tribunal internacional en lo cual pues conoce de casos que son presentados por los estados parte o por la Comisión Interamericana, y pues que hay que pasar por un proceso ante la Comisión Interamericana que puede ser muy largo, y que una vez que la Comisión determina que el Estado ha violado derechos humanos y que no ha cubierto las recomendaciones que ha emitido dicha comisión para atender esta violación, pues entonces el caso se somete al Tribunal Internacional, que en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte ha conocido, como les decía, 3 casos. El primero de ellos es un caso del 22 de agosto del año 2007, que es el caso de la Hacienda Brasil Verde con perdón, las sentencias en este caso, la sentencia, perdón, es del año 2016. 2017 es la ampliación de la interpretación de la sentencia, es cuando queda más o menos firme, llamémosle de una forma, pero en realidad la sentencia es del año 2016, es decir, estamos hablando de hace 5 años que la Corte, después de muchos años de existencia, empezó a pronunciarse sobre la situación de la trata de personas. ¿Qué pasó en este caso de Hacienda Brasil Verde? Y a lo mejor la situación a ustedes les puede resultar familiar, porque es algo que podemos desafortunadamente ver con cierta cotidianidad.
había 148 personas que trabajaban, por decirlo de una forma, en una hacienda agrícola en Brasil, y que pues en realidad estaban en condiciones de prácticamente de trabajos forzados o de servidumbre, no eran personas a las que no se les pagaban prestaciones de acuerdo a la ley, se les tenía sujetas por deudas, se les iban generando deudas por conceptos de alimentación, de vivienda, de transporte, y en realidad pues el producto de su trabajo pues nunca era reflejado en su vida, ¿no? Es decir, no recibían realmente una remuneración o una remuneración justa por el trabajo que hacían. Y además, y a pesar de que había denuncias sobre que esta situación ocurría en este centro de trabajo, pues que en realidad era un centro de esclavitud. Entonces, en ese sentido, era muy importante o era muy importante cómo se estaba sometiendo, cómo estaba ocurriendo esta situación, ¿no? En ese sentido, el Estado brasileño, pues a pesar de que tenía una serie de denuncias sobre lo que ocurría en la Hacienda Brasil Verde, pues nunca en realidad tuvieron la disposición de atender esta situación, y por lo tanto, pues al permitir que las personas estuvieran en esta situación de esclavitud, pues en realidad se configuró o se llevó a cabo, pues se generó responsabilidad internacional por parte del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Y esto es por lo que realmente ocurrió en este suceso. Pero de aquí realmente hay 4 conceptos que a mí me parece que son bien interesantes, que tendríamos que tener en cuenta para el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. El primero es la definición de la trata de personas dentro de los conceptos del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, como vemos, la Convención Americana no define la trata de personas, entonces por eso me parece a mí absolutamente relevante, me parece fundamental que en este sentido, pues la Corte retoma una definición y le da validez dentro del derecho internacional de los derechos humanos. La otra es esta característica, lo que nos da un listado, una especie de checklist de cómo que tiene que tener una situación para ser considerada equiparable a la esclavitud. Por otro lado, pues reconoce la claridad pluriofensiva de la trata de personas, ¿no? Reconoce, pues en este sentido, cuáles son las características, cómo la trata de personas es una violación múltiple al núcleo duro de los derechos humanos, más allá del propio artículo 6 de la Convención Americana, que es el derecho a no ser sometido a esclavitud. Y para efectos de litigio penal, reconoce la imprescriptibilidad de la trata de personas, ¿no? Independientemente de los hechos en el caso Brasil Verde, la Corte aprovecha la oportunidad para hablarnos o establecernos una situación que me parece fundamental en este tipo de casos, y que me parece que es importantísima, que es justo la situación de esclavitud y cómo la va reconociendo la propia Corte, ¿no? A partir de estos casos. La Corte, en este caso, utiliza para efectos del artículo 6.1 de la Convención Americana, en su párrafo 290 de la sentencia del caso Hacienda Brasil Verde, la disposición de 3 elementos: los verbos rectores, los medios comisivos y los fines de explotación. ¿Esto por qué es importante? Porque, por un lado, incluye dentro del corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos una definición que nace en el derecho penal internacional, que es la definición de trata que viene en la Convención de Palermo. Es decir, la Convención de Palermo es una convención para combatir el crimen internacional, y se utiliza un concepto que surge en ese contexto para incluirlo en la conceptualización de la trata de personas. Y a mí me parece que además zanja una discusión que se tiene en los foros especializados en materia de trata, en algunos poderes legislativos, algunos académicos, y una discusión importante que es, en este sentido, pues si en este caso, si la trata de personas, en este sentido, se puede o se considera, en este sentido, si debe contener o no los famosos medios comisivos. ¿Qué son los medios comisivos? El mecanismo por el cual la persona que comete el delito de trata termina con la voluntad de su víctima para, pues, volverla un objeto del comercio, ¿no? En ese sentido, me parece a mí fundamental la definición que hace, en ese sentido, el derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, el caso de Hacienda Brasil Verde, además, en su párrafo 306 de la sentencia,
reconoce esta situación de la trata de personas como una violación múltiple a los derechos humanos. Nos dice que además de que la afectación a la integridad y a la libertad personal implica tratos indignos, por las condiciones degradantes de vida, limitación a las libertades de circulación, los cuales incluso implican el reconocimiento o la anulación del núcleo duro de los derechos humanos. Este me parece que es otro de los grandes avances porque pues, nos va diciendo que la trata de personas no es una violación a un solo derecho, sino al núcleo duro de derechos y por lo tanto pues, tiene estas naturalezas especiales. Esta es para mí otro de los grandes avances que nos da la sentencia, que es este listado de 10 elementos cuando se puede decir que se está ejerciendo sobre otra persona los atributos de la propiedad, que es un elemento central para hablar de la trata de personas. Es decir, cuando hay trata de personas y la Corte nos está dando 10 claves. Nos dice, por un lado, que haya restricción o control de la autonomía individual, es decir, que se restrinja la posibilidad de una persona de dirigir su propia vida. Nos dice que cuando hay pérdida o restricción de la libertad de movimiento, es decir, cuando se le indica a una persona dónde debe estar, a dónde debe ir, qué horarios debe cumplir, es decir, esta restricción de la libertad de movimiento de una persona que es muy común en los casos de trata y explotación, es otro indicador. El C es importantísimo, nos dice la obtención de un provecho por parte del perpetrador. Aquí es muy sabia la Corte porque otra de las grandes deficiencias que hay en los casos de trata es la identificación del componente de lucro. Muchas veces dice, no, es que tiene que haber un lucro, un beneficio económico. La Corte rechaza el concepto y dice, no, con que haya cualquier provecho. Esto, por ejemplo, como el caso que ustedes estaban hablando, el establecimiento de relaciones filiales. Cuando yo voy una comunidad y compro una mujer para que sea mi esposa y la tengo pues literalmente como una esclava doméstica, una esclava sexual, dirían, bueno, es que el comprador no está recibiendo un beneficio porque él no está obteniendo un lucro de una ganancia económica de esta explotación, cuando en realidad pues yo estoy teniendo una gran ganancia y esa gran ganancia pues es efectivamente cómo me aprovecho de la persona. Y en ese sentido, pues para mí es fundamental tener en cuenta esta situación, ¿no? Y en ese sentido, me parece muy, muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esto me parece que es fundamental para tenerlo en este tipo de situaciones. Por otro lado, en este sentido, tenemos que considerar el otro elemento es la ausencia de consentimiento o de libre albedrío de la víctima o su imposibilidad o irrelevancia debido a la amenaza de uso de la violencia u otras formas de coerción, el miedo de la violencia, el engaño o las falsas promesas. En este sentido, pues esto se tiene que considerar como un elemento fundamental, ¿no? En este caso, la ausencia de consentimiento o libre albedrío de la víctima, pero es incluso su irrelevancia, es decir, que en este caso la propia forma de la comisión del delito hace irrelevante o inoperante la situación de violencia en la que están encontradas las víctimas. Y finalmente, pues, y por otro lado, tenemos el uso de la violencia, ¿no? Es decir, muchas veces los tratantes utilizan distintas formas de violencia para minar la voluntad de sus víctimas y esta es otra situación común. Otro elemento clave, pues, es que son víctimas en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Los tratantes, yo siempre he dicho, son grandes depredadores que eligen a las personas más vulnerables para poder cometer sus delitos. Y en ese sentido, pues, es común esta situación de aprovechamiento de la posición de vulnerabilidad. Otro elemento clave, pues, es la detención o el cautiverio, ¿no? Cuando las personas totalmente están, pues, privadas de su libertad por sus explotadores para obtener este provecho de ellas. Y finalmente, la explotación. Es decir, decíamos, está esta situación, pero además yo voy obteniendo un beneficio constante de la víctima en cualquiera de las formas de explotación. Estos 10 indicadores que nos da el caso de Hacienda Brasil Verde nos pueden servir a quienes acompañamos casos de trata en los fueros internos para tener una referencia o una relación de cómo estos van avanzando en el derecho. En ese sentido, la Corte Interamericana retomó algunos de estos de la Corte Europea de Derechos Humanos, particularmente el caso Ranstep contra Chipre y Rusia, pero pues como vemos, la Corte Europea nos dio 4 elementos, la Corte Interamericana le da 10. Finalmente, otro de los elementos claves es la imprescriptibilidad, ¿no? Esto nos ha servido mucho en el litigio doméstico porque la Corte, pues, al incluir, dice, bueno, hay un reconocimiento de que la esclavitud y las formas análogas, en este caso la trata, son parte del jus cogens y que además son un crimen de lesa humanidad. Por lo tanto,
En este caso, pues su carácter ante el derecho doméstico debería ser imprescriptible, como todos aquellos crímenes contra la humanidad. Esto, pues, es interesante porque en las legislaciones locales generalmente la trata de personas sí está sujeta a los elementos de prescripción penal, pero esto no debería ser así. Y en todo caso, pues habría un ejercicio del control de convencionalidad cuando estamos en presencia de una posible prescripción de un caso de trata de personas, lo cual se vuelve una herramienta utilísima en la lucha contra la impunidad. No sé si haya sobre esto, que me parece que es una de las grandes avances jurídicos, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Sí. Bueno, muchas gracias, Renzo. Buenas noches. Se me quedó una duda en relación a este tema de lo que era anteriormente se ha tratado, el tema de la adopción, ¿no? Entonces, esto un poquito como que me quedó un poco de dudas, no sé si esto, para ver, revisé el material que nos envió, el documento que es muy interesante, el caso de Ramírez Escobar y otros de versus Guatemala, ¿no? Entonces, muy interesante, pero algo que también me llama la atención es, digamos, para considerar el tema de trata y tráfico, tiene que haber de alguna manera un aspecto lucrativo, decimos, ¿no ve? Tiene que haber un beneficio, digamos, más que todo económico tal vez a todo eso. Entonces, esa es la parte que me viene en duda, digamos, en este caso de Ramírez, era una familia que estaba queriendo adoptar, obviamente ellos como todo solicitante, y acá en Bolivia también ha habido este tipo de conflictos, se han ido regulando con dos leyes, etcétera, la ley 1168, incluso la ley 548, pero anteriormente en los antecedentes que yo veía, se veía, digamos, muchos aspectos, ¿no? El tema de adopciones en las cuales, digamos, forzaban ese tipo de aspectos para poder beneficiar, digamos, pero ahí no había lucro, digamos, a todo eso, ¿no? Sino que las familias solicitaban y de alguna manera ellos querían conformar una familia, y esto conllevaba a que muchas veces, como el tema de la adopción era considerado como un tabú, como un aspecto muy oculto, etcétera, entonces preferían hacerlo por abajo para evitar que muchas personas se enteren, digamos, ¿no? Y entonces a esto me voy, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, digamos, en este caso, diferenciar en el tema lucrativo, en el tema de la adopción ilegal, digamos, ¿no? Como en este caso de Ramírez, digamos, que no ha habido un aspecto lucrativo, simplemente ha habido una negligencia de los operadores de justicia en las cuales han restringido un derecho, digamos, a la madre, bajo la lógica de lo que es el tema de la pobreza, otros aspectos relacionados a esto, ¿no ve? Entonces, esta parte me quedó un poco de duda ahí. Sí, a ver, pero no entiendo exactamente la pregunta. ¿Cuál sería la pregunta concreta? Perdón, no me quedó No, tan lo clara. que quiero un poquito ver, ¿cómo podríamos un poco de diferenciar entre lo que es un aspecto lucrativo, entre el aspecto que es el tema casos Ramírez, que se han ido dando igual en muchos, en mi país se ha dado también en algunos casos similares? ¿Cómo podríamos definir en este tema del aspecto lucrativo en el tema de trata y tráfico? Porque en este caso, como en el caso Ramírez, no ha habido un aspecto lucrativo. No sé si lo he entendido bien el caso, digamos. Sí, no hay necesaria, o sea, no se determina o no se pudo descubrir si había un aspecto lucrativo, más bien, no se estableció, digo, había una presunción de ello, pero no lo hay. El tema es que la definición del protocolo de Palermo no requiere que haya en la trata de personas un aspecto lucrativo. Eso es un distingo con el tráfico, ¿no? En el tráfico de personas sí hay un elemento lucrativo. Además, el tráfico de personas implica siempre el cruce de fronteras. En la trata no necesariamente. Se puede dar la trata de personas dentro incluso de una misma comunidad. En la trata del tráfico sí implica, el tráfico es un delito contra el Estado y es un delito que implica el cruce de fronteras, ¿no? Y siempre hay un intercambio monetario entre la persona que requiere cruzar la frontera y la persona que le ayuda a hacerlo, infringiendo las leyes migratorias del Estado, ¿no? Ese es esencialmente el concepto de tráfico. En la trata no tiene que haber un tema lucrativo necesariamente, pero se tiene que acatar el elemento beneficio. Es decir, ¿qué beneficio obtuvo estas personas del Estado
con haber, pues en el caso, por ejemplo, guatemalteco, de haber permitido la entrega de estos niños a familias norteamericanas, ¿no? En este caso, obtuvieron algún dinero, alguna dádiva, alguna concesión, y por otro lado, si también esto lo pagaron las familias norteamericanas. Y en sentido, las familias norteamericanas, en este caso, si ellos sabían que la adopción era ilegal y estaban actuando dolosamente, pues también podrían ser considerados autores del delito, ¿no? En ese sentido, pues me parece que es una situación particularmente grave y que en ese sentido se tendría que considerar en esos términos. Buenas noches. Buenas noches, la escucho, Malena. Buenas noches. Sí, una consulta en relación al concepto de trata de personas. Al numeral 6, explotación sexual. eh, tengo una duda en relación a la trata de personas con relación a los tres elementos en cuanto a la acción que dice captar, ¿no? Y esto también en relación al delito de proxenetismo, que también normalmente las captan justamente para que introducirlas a este campo para ofrecer sus servicios sexuales. ¿Qué diferencia habría entre estos elementos, por favor? A ver, ¿cuál es exactamente la pregunta? Perdón, me perdí un poco en la pregunta. Eh, sí, en relación al elemento de la acción, en cuanto al término captar, el que captare, ¿no? Y lo que normalmente también entiendo de la de la trata de personas es el traslado que se pudiera efectuar en una persona, pero en relación al término captar, esto también me trae confusión con relación al delito de proxenetismo, cuando normalmente también las captan para introducirlas, ¿no? Al campo a prestar los servicios sexuales. ¿Cuál A la ver, le voy a dar un diferencia? ejemplo muy sencillo. Es que en realidad trata y explotación de la prostitución, que es el nombre que se suele dar al delito de proxenetismo, es decir, por ejemplo, en México, que tiene una legislación adecuada al protocolo de Palermo, existe el delito de explotación de la prostitución ajena, que es el artículo 13 de nuestra Ley General de Trata. Y es como generalmente se reconoce este delito. En esos términos, es muy importante tener en el radar tener en este caso o tener en el camino o tener en esta situación, pues cuál es la situación de la trata de personas. En estos términos, la trata, les decía, termina donde empieza la explotación. Supongamos que yo quiero explotar sexualmente a una mujer, entonces yo la convenzo, la enamoro y le digo que, pues, que es mi pareja y que, pues, que yo la quiero mucho, que nos vamos a casar, y después le digo que tengo una deuda y que si ella no me ayuda con esa deuda, pues me van a matar o me van a desaparecer. Ella pues decide aceptarme y le digo, ¿cómo me vas a ayudar? Y ella dice, ella dice, no sé. Y le digo, bueno, pues es que tengo unos amigos que a lo mejor te pueden ayudar a que te prostituyas y a través de ahí empieces a ganar dinero, ¿no? Y ella dice, no, no quiero. Le digo, no, pues es que no es que quieras porque pues, tú prometiste estar conmigo en las buenas y en las malas. Y en ese momento ya se dio la trata de personas. Es decir, si se demuestra que es mi modus operandi y que yo estoy actuando así desde el principio, la busqué a ella con el fin de explotarla sexualmente, es decir, ya se dio los tres elementos, ¿no? Yo la estoy captando, la estoy consiguiendo a ella a través, en este caso, del engaño o la seducción, con el fin de explotarla sexualmente, ¿no? En ese sentido, entonces, tenemos una situación de explotación de la prostitución, que es hay una finalidad de explotación. Si ella en ese momento decide denunciarme a mí ya se me podría procesar penalmente por el delito de trata de personas, por lo menos como está en la mayoría de las legislaciones locales, no conozco la legislación boliviana. Sin embargo, si ella, supongamos que accede y en el momento en que ella está con el primer cliente y ese cliente le da un pago y yo recibo un beneficio de ese pago, si yo le quito el dinero o ella me lo entrega a mí, yo ya estoy cometiendo un delito distinto, que es el delito de explotación de la prostitución o proxenetismo o lenocinio. En general, lo que recomienda Naciones Unidas es derogar ese tipo de delitos e incluirlos como formas de explotación a la luz del delito de trata de personas, es decir, modalidades de la explotación conforme a la trata de personas. Entonces, en realidad, son dos delitos. Por un lado, conseguir una persona para volverla una mercancía, es decir, este proceso de convertir un sujeto en un objeto propio del comercio, y en cuanto empiezo a obtener beneficios de esta objetivización de la persona, entonces es un delito distinto que es la explotación. En la legislación penal mexicana esto me permitiría, por ejemplo, la figura del concurso de delitos. No sé si con esto, Malena, pueda yo haber aclarado un poco su duda.
Sí, me ha Aló. gustado mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Flor. Quisiera consultarle, ¿qué convención se refiere a la materia de lucha contra la delincuencia organizada? Es la Convención de Palermo, se llama la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional o la Convención de Palermo. Muchísimas gracias. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación. Denme oportunidad de hacerlo. Bueno, en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, su siguiente pronunciamiento es una sentencia del 26 de septiembre del año 2018, que es el caso López Soto y otros contra Venezuela. Este es un caso bastante dramático porque es de una joven de 18 años de edad, donde un sujeto la priva de su libertad y durante un largo periodo de tiempo la tiene en calidad de esclavitud sexual, donde la humilla, la veja, la golpea y la agrede sexualmente durante mucho tiempo de formas absolutamente aberrantes. Y pues cuando su hermana va y denuncia que su hermana ha sido sustraída por este sujeto, la policía venezolana le dice, bueno, pues es que ella es una prostituta y que además, y ella pues está con un cliente y pues ya la soltará, ¿no? Ya regresará, pero además pues se considera o se tiene en cuenta en este sentido pues la situación gravísima de esta situación, ¿no? La situación gravísima en la cual pues el agresor es condenado solamente por delito de privación de libertad y lesiones, pero es absuelto de todos los delitos sexuales que cometió ante esta persona. Se considera además pues porque era una persona con un alto nivel de influencia en Venezuela. En este caso, la Corte pues determinó la responsabilidad internacional del Estado venezolano porque consideró que su reacción fue insuficiente y negligente frente a un caso de esta naturaleza y de esta violencia. La Corte, pues en este caso, determinó que los procesos no se desarrollaron en un plazo razonable, es decir, que no se actuó por parte de la Corte dentro de la dinámica del plazo razonable, es decir, que hubo un retardo injustificado de la justicia, pero que además la propia legislación venezolana era inadecuada para la protección de las víctimas de estos crímenes. Hay para mí 4 aspectos fundamentales de la Corte Interamericana, en el caso López Soto, que me parece que son importantísimos de destacar, ¿no? Por un lado, la Corte reiteró su criterio del caso González y otras, el famosísimo caso del campo algodonero. Por otro lado, en este caso, pues diciendo que ante la desaparición de una mujer, el Estado tiene el deber reforzado de actuar con la debida diligencia, ¿no? Y que cuando una mujer desaparece, pues se presume, hay una presunción de extremo riesgo y están considerando que puede sufrir en cualquier momento una situación de violencia de género, ¿no? Y en ese sentido, el caso pues es terrible, ¿no? Y por otro lado, pues en esta situación de esta extrema gravedad y urgencia, pues están también lo que está diciendo, pues es que existe una situación estereotipada por parte de los órganos de justicia de considerar pues que las mujeres que, por ejemplo, en este caso decían, no, es que ella era prostituta, entonces pues estaba en una situación que ella misma se puso en riesgo, pues este tipo de situaciones de no actuar contundentemente en contra de la violencia, pues son graves, son calificadas como tal. Por otro lado, pues en este caso, otro elemento que considera interesante es la Corte define el concepto de esclavitud sexual y la considera también una violación grave al núcleo duro de los derechos humanos, ¿no? En este caso, la Corte dice, bueno, ya definí en Brasil Verde que la esclavitud o las condiciones análogas a la esclavitud implican el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, ¿no? Y que en este caso, pues, la existencia de actos de naturaleza sexual que restringen o anulan la autonomía sexual de una persona, ¿no? En este sentido, pues, es importante o es interesante considerar en estos términos la situación o considerar en estos términos pues, esta característica de estos actos de naturaleza sexual, ¿no? Y en este caso lo que dice es cuando hay actos de violencia sexual aunados a condiciones de esclavitud, como las que vimos en el caso de Brasil Verde, entonces hablamos de una calificativa de la esclavitud que es la llamada esclavitud sexual.
y en este caso la Corte pues reconoce algunas conductas que son indicadores, es decir, a estos 10 indicadores de la situación de trata de personas que reconoció en el caso Brasil Verde, la Corte le agrega 5 para darle el carácter de esclavitud sexual, que puede ser utilizada, por ejemplo, en casos como los que ustedes señalan de proxenetismo, ¿no? Por ejemplo, la utilización de esposas para someterla, ¿no? De esposas de estos candados de mano, las amenazas constantes basadas en su poder, ¿no? Es decir, que este sujeto mantenía a la víctima atemorizada por su posición de poder, ¿no? Que había un control de movimiento, pero en particular un control sobre su vida íntima, ¿no? Es decir, la imposición de constantes agresiones sexuales, pues se considera una forma de ejercicio del poder. En este caso, la utilización de violencia extrema y en particular de actos de violencia de carácter sexual de forma reiterada, ¿no? En ese sentido, pues esta situación de violencia extrema, pues es una forma o una situación que es gravísima y que en este sentido, pues se considera otra característica de la esclavitud sexual, ¿no? Y dice que en este caso, pues abarcó agresiones físicas, verbales, psicológicas y algunas dirigidas en particular contra las características sexuales de la víctima, así como actos de grave humillación. Otro concepto que también me resulta novedoso y que me parece una situación gravísima es, pues, cómo la violencia contra las mujeres puede constituir en ciertos casos una forma de tortura. ¿No? En este caso, la Corte reconoció en este asunto que si bien los actos de agresiones contra la integridad personal no habían sido causados por agentes del Estado, que es, como sabemos, uno de los elementos claves de la tortura, en este caso, los actos que causaron sufrimientos graves, físicos, sexuales y psicológicos, que fueron cometidos al amparo de la autoridad, porque la autoridad sabía que ella estaba en riesgo y la autoridad no hizo nada para impedirlos. Entonces, cuando una persona está siendo gravemente agredida en su integridad personal, el Estado lo sabe y no hace nada por impedirlo, en este caso se considera tortura y le genera responsabilidad internacional al Estado. Este criterio me parece que es de los más importantes porque, por ejemplo, decimos, reiteró un criterio de Campo Algodonero, pero cambió otro. En Campo Algodonero la Corte no reconoció tortura en las agresiones que recibieron las jóvenes asesinadas en Campo Algodonero, porque dijo, no, es que tiene que ser cometida por agentes del Estado. En este caso sí lo hizo y esto es un avance jurisprudencial. Otro elemento que es clave es el reconocimiento de la situación de la prostitución de una mujer. Que el Estado pues consideró que Linda era una mujer en situación de prostitución y que por tal razón pues no, había incluso disposiciones legales que, por ejemplo, en los casos de violación, que aminoraban el delito cuando la víctima estaba en una situación de prostitución. Entonces la Corte dice, a ver, esto es una situación absolutamente estereotipada y aunque estuviera en situación de prostitución, el Estado tiene que reconocer que en esos casos la mujer es mucho más vulnerable porque la propia actividad de la prostitución, sin reconocerla o como un trabajo, la Corte dice, bueno, esa situación existe y las personas que están en esa situación son personas particularmente vulnerables y por lo tanto, en ese sentido, pues se tiene que considerar una agresión brutal. Y en ese sentido, ese es quizá para mí uno de los grandes avances, ¿no? Estos cuatro estándares. Finalmente, quisiera que habláramos sobre el caso Ramírez Escobar, que ustedes ya un poco conocieron, pero antes de entrar a ello, quisiera saber si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre esta situación de esclavitud sexual que vemos en el caso de Linda López Soto. ¿Alguien quisiera comentar algo, preguntar algo? No se olviden que pueden hacer sus consultas a través del micrófono, usando el micrófono y la cámara, o también a través del chat de la sala. Bueno, pues parece que por el momento no hay muchas preguntas. Entonces, quisiera que pasáramos al caso de Ramírez Escobar, que es el último de los pronunciamientos que ha hecho la Corte Interamericana sobre trata de personas. ¿Se ve ya la presentación? Es que cada vez que dejo de presentar me preocupa que no se vea. Sí, la estamos viendo. Perfecto, bueno, pues en este caso la Corte determinó en sentencia el 17 de mayo del año 2018, es la más reciente de las sentencias, que la separación arbitraria de la familia Ramírez en virtud de las irregularidades cometidas en el proceso de declaración de abandono y los posteriores procedimientos de adopción internacional de los hermanos Ramírez constituyó una violación a la Convención Americana, ¿no? Que es lo que ustedes saben, pues
que los dos niños, Tobar Ramírez, Osmin Tobar Ramírez y su hermano de 1 año y medio, fueron separados de la madre. El Estado los reconoce a través de los servicios sociales del Estado y dice, la madre no está en aptitud de darle los cuidados y atención necesarios a estos niños, y entonces los retira de la protección familiar, ¿no? En ese sentido, finalmente los niños son entregados a 2 familias norteamericanas. Osmin, el mayor de ellos, pues conoce su origen guatemalteco y su nombre real, y entonces a partir de ello pues busca a sus padres, los encuentra a través de la red social Facebook, y en esta red social pues él lo que hace es poder comunicarse o poder establecer una situación que es particular, y que es una situación pues que me parece que es muy, muy importante, que es poder reincorporarse con su familia, ¿no? Lo empieza a ver, se reencuentra con su familia, y a los 18 años él decide dejar a su familia norteamericana e irse con su familia guatemalteca. En este caso, pues la Corte Interamericana tiene algunos criterios que son muy interesantes, ¿no? Justo esta diferencia entre trata y explotación, en este caso dice, no declara violaciones al artículo 6 de la Convención Americana, porque dice, yo no tengo identificado que haya habido esta situación de explotación sexual, de un fin de explotación en estas adopciones ilegales, aunque reconozco que las adopciones ilegales se pueden dar con fines de explotación. En este caso yo no puedo determinar que efectivamente las personas del Estado hayan recibido algún tipo de dádiva o algún tipo de beneficio como consecuencia de la adopción, de la retención de los niños Escobar Ramírez y de su entrega a las familias norteamericanas, ¿no? Como no determina que haya un fin de explotación, dice, yo no puedo declarar violación al artículo 6, pero reconozco justo esta distingo entre trata y explotación, y que una de las formas de explotación pueden ser las adopciones ilegales. Este es un concepto interesante, porque dice, bueno, el protocolo de Palermo nos dice que hay 3 formas de explotación: sexual, laboral y biológica, el tráfico ilegal de órganos. Dice, pero hay muchas formas de explotarlas. Una de ellas pueden ser las adopciones ilegales, ¿no? Y entonces la Corte dice, bueno, esta venta de niñas y niños puede ocurrir como un proceso de trata de personas, y en este caso dice, pero también puede ocurrir sin que concurra la trata de personas, ¿no? Y esto pues entonces nos va ayudando a conceptualizar la trata de personas. Y entonces la Corte nos dice, bueno, trata y explotación no son lo mismo, pero hay algún crimen de explotación, en este caso el crimen de adopciones ilegales, y no necesariamente el de trata de personas. Entonces, esencialmente es lo que venimos diciendo. Puede haber explotación sin trata o casos de trata sin que se configure una forma de explotación. En este tenor, me parece importante reconocer o tener en el radar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido ya algunos elementos. Quisiera yo recordar o decir cuáles han sido estos elementos, ¿no? Por un lado, el reconocimiento de la definición de trata del protocolo de Palermo. También pues se ha reconocido al protocolo de Palermo dentro del corpus juris del derecho internacional como un instrumento que le da contenido al artículo 6 de la Convención Americana. Se ha identificado a la trata de personas y a las prácticas análogas a la esclavitud como violaciones graves a los derechos humanos, porque atentan contra este núcleo de derechos fundamentales y cosifican a los seres humanos, convirtiéndolos en mercancías sobre los que los tratantes ejercen los atributos de la propiedad. También nos reconoce entonces este carácter pluriofensivo que atenta contra distintos derechos, como son la vida digna, la libertad personal, la integridad personal, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida libre de violencia, el derecho de la circulación y residencia, los derechos de la infancia, el derecho a la vida privada, entre otros. Asimismo, reconoce que la prohibición de la esclavitud y la trata de personas pertenecen al dominio de jus cogens, y por lo tanto, pues se trata de crímenes absolutamente que deben ser imprescriptibles en todas las legislaciones penales. Asimismo, nos dice que la esclavitud sexual es una forma de violencia de género contra niñas y mujeres, y los estados tienen, por lo tanto, que actuar con la debida diligencia reforzada para su prevención, sanción y erradicación. Nos reconoce justo que en los procesos de trata de personas y prácticas análogas a la esclavitud se pueden dar casos de tortura, y que si el Estado tiene conocimiento de que estas agresiones a la integridad personal están ocurriendo y no hace nada para impedirlo, entonces se configura la tortura y por lo tanto también la responsabilidad del Estado por esta. Reconoce la situación de prostitución. Es importante decir que la Relatora de Naciones Unidas para casos de trata de personas y esclavitud no reconoce el concepto de... No reconoce o no ha utilizado el concepto de
de trabajo sexual, sino utiliza el concepto de personas en situación de prostitución, y la Corte lo reconoce como un grupo en situación de vulnerabilidad cuyos prejuicios y estereotipos deben ser erradicados. La Corte ha establecido que la explotación implica la obtención de un beneficio, cualquiera que éste sea, no necesariamente el económico, por parte del perpetrador respecto de su víctima. Y además no debemos confundir trata con explotación. La trata es este proceso de cosificación de la persona, pero al momento que se empiezan a obtener beneficios de la persona, entonces estamos hablando de explotación. La trata termina donde comienza la explotación. Y finalmente, pues la Corte ha reconocido que las adopciones ilegales de niñas y niñas son unas modalidades de la trata de personas particularmente grave, considerando la situación de vulnerabilidad que tiene la infancia. Pues esencialmente eso es lo que a mí me interesaba compartir con ustedes. Originalmente iba a ser una presentación de solo media hora, pero afortunadamente hubo algunas preguntas intermedias, pero pues íbamos a dejar un espacio al final para un intercambio con ustedes, entonces yo quedo perfectamente abierto a ese intercambio. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Buenas noches. Yo tengo un conflicto porque usted menciona que de acuerdo a la adecuación de lo que sería el convenio de Palermo, no entraría como trata el tema de la adopción ilegal. No, todo lo contrario. Lo que dice la Corte, Palermo dice, las formas de explotación pueden ser sexual, laboral y biológica. Es lo que dice Palermo. Entre otras, dice, pueden ser, entre otras estas. Lo que dice la Corte es, hay infinidad de formas de explotación, además de las de Palermo. Y es lo que dice la Corte en caso Ramírez. Eso es lo importante del pronunciamiento, que la Corte, Palermo dice, son por lo menos estas tres. Y la Corte incluye una más, que es las adopciones ilegales. Pero no es que no lo sea, sino que la Corte lo que dice en este caso es, Palermo dice, enunciativamente son estas tres, pero el derecho internacional y el derecho local ha ido demostrando que hay muchas más. La Corte incluye entre ellas las adopciones ilegales. Claro, porque en este caso nunca se le dio el debido proceso a la madre para decir y defender que los niños tenían un hogar establecido, que no es, en ningún momento se habían establecido la declaratoria de abandono para que la madre pueda desvirtuar estos hechos. Y nunca le dieron información desde el momento que los separaron de dónde se encontraban, entonces tampoco ha habido una desvinculación familiar rotunda, ¿no? Y creo que por lo que leí, nunca volvieron a contactarse con el menor, únicamente con el mayor, entonces los daños son irreparables. Sí, claro. En ese sentido, los daños son irreparables, pero en este caso, afortunadamente, hubo una restitución de uno de los niños, ¿no? Uno de los niños fue localizado y él mismo localizó a sus padres y decidió regresar con ellos. Y en este caso, pues desafortunadamente no es el grueso de los casos, ¿no? Esta es una historia feliz. De hecho, en la presentación vieron ustedes algunas fotos de Osmin con su padre, pero en este caso, claro, es una gravísima violación a los derechos humanos y así lo reconoció la Corte en el caso Ramírez Escobar. Bueno, eso era todo, gracias. De nada. ¿Alguna otra participación, algún otro comentario? Bueno, nuevamente, disculpe, buenas noches. Quería un poquito en relación a este tema de la adopción. Tal vez creo que no he escuchado, no he leído dentro de lo que está en los conceptos de lo que es la Corte Internacional y en el tema del protocolo de Palermo, el concepto de lo que es el consentimiento de adopción, ¿no? En nuestra legislación nacional, en la ley 548, se establece un poco el tema de los consentimientos de adopción en el caso de adolescentes que han sido víctimas de violación, comúnmente a todo esto. Pero este criterio es un tema que se maneja de manera muy abierta, ¿no? El consentimiento de adopción por los padres que quieren desligarse de su responsabilidad, ¿no? Entonces, para de alguna manera evitar el tema de la asistencia familiar. O sea, son las formas de escape, digamos, a una responsabilidad. ¿Cuál sería entonces un verdadero consentimiento de adopción?
pues, que tal vez no está dentro de las dos normativas y otras que tal vez no lo hemos encontrado, no lo he encontrado tal vez. Me parece que su compañera era muy clara, ¿no? En el tema de adopciones debe haber un debido proceso, incluso por la oportunidad de garantía de audiencia de las personas que están perdiendo la patria potestad del niño o la niña. También la propia Convención de los Derechos del Niño y la Corte Interamericana, en la opinión constitutiva 17, establece que en los casos que se diriman derechos de la infancia, se tiene que considerar siempre la opinión en medida de las posibilidades y la capacidad de raciocinio del infante o de la infante. En ese sentido, pues la Corte ha sido muy enfática. Entonces, ¿cuándo habría consentimiento? Pues en realidad el consentimiento tendría que pasar por control judicial, ¿no? Que en este caso Ramírez Escobar no lo hubo, Escobar Ramírez no lo hubo, pero en realidad el proceso tendría que pasar por control judicial, ¿no? Y un control judicial apegado a las garantías del debido proceso, situación que en este caso no ocurrió. No sé si con eso responda la pregunta. Sí, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Aló. Aló. Buenas noches, disculpe. No sé si por favor, podría comentarnos un poco más. Usted habló sobre el caso Río Verde. Hacienda Brasil Verde, ajá. Ay, perdón, sí. Por favor, si nos puede un poquito más ampliar, si sería tan amable. Ajá. Bueno, el caso, pero ¿qué aspecto particular quiere que amplíe? Sobre la Corte. Ajá, pero ¿qué aspecto? Porque hablé un poco de los criterios que surgieron de la Corte. ¿Quisiera que amplíe sobre alguno de los criterios, sobre los hechos del caso, sobre qué aspecto? Hechos de caso, sobre los hechos de caso. Los hechos son relativamente sencillos. Había una hacienda agrícola en Brasil, en una provincia de Brasil, en la provincia de Porto Alegre, en esta provincia, ocurría esto y pues mandaban gente a reclutar personas indígenas, principalmente personas en situaciones de altísima vulnerabilidad, las invitaban a trabajar en la hacienda y en la hacienda pues se les sometía a trabajos forzados, a condiciones insalubres en cuanto a alimento, vivienda, vestimenta, y siempre se les pagaba menos de lo establecido en la ley, y a veces les decían, no, es que no te puedo pagar porque yo te estoy descontando lo de la vivienda y lo de los alimentos que te doy, lo de la ropa que te doy. Entonces en realidad lo que te queda de tu salario pues es muy poco, o incluso a veces hasta me debes porque yo pagué tu traslado para que vinieras a trabajar acá, o le estoy mandando el dinero a tu familia y eso también cuesta. Y entonces, y hubo constantes inspecciones de la autoridad del trabajo sobre esto, y no pudieron detectar esto, o estaban coludidos, y en ese caso pues hubo una omisión por parte del Estado brasileño para frenar esta situación, lo cual generó evidentemente una situación de trata de personas. Ese sería básicamente los hechos. No sé si quiere que amplíe sobre alguna cuestión más allá del caso de Hacienda Brasil Verde. Muchísimas gracias. No. Simplemente era para complementar donde hubo violencia, ¿no? Y amenazas, violencias, coerción física y psicológica, ¿no? Eso era. Muchísimas gracias, muy amable. De nada. Buenas noches, nuevamente noches. yo. Claro, lo escucho. En relación a las recomendaciones que en el caso Ramírez establece la Corte, se tiene que, entre la última, recomienda agotar los esfuerzos necesarios a efectos de poder tratar de ubicar al otro menor, a J. Yeri. Sin embargo, y refiere que dará por concluido el caso una vez que se cumplan todas las recomendaciones. En el caso se tiene que no se ha logrado contactar a J. Yeri, a lo que tengo entendido, y en todo caso Hasta estaría donde había una seguimiento del caso, ajá. Sí, hasta ahora quedaría pendiente ese tema. Y en relación a la debida diligencia, a la insuficiencia que se ha tenido en la investigación, toda vez que se ha referido que no se ha podido en todo caso citar a los padres adoptivos, razón por la cual tampoco ha prosperado aquel reclamo que ha hecho también el padre, ¿no? Si habría dentro de alguna recomendación en relación a los estados, a efectos de poder prestar la cooperación debida diligencia, en relación a la debida diligencia para estos casos. El tema aquí es que Estados Unidos no es
país parte del sistema interamericano, ¿no? Estados Unidos no ha ratificado ni la Convención Americana y por lo tanto tampoco la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Que lo cual pues es además una situación bastante grave. Entonces, en ese sentido, pues sí es importante tener en cuenta esta situación en la cual pues es gravísimo y pues se tiene que considerar siempre esta situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, por lo que, lo que sí establece el protocolo de Palermo, pues es que se establezca, o siempre el protocolo de Palermo en ese sentido, sí es muy enfático en que todos los estados tienen que tener una amplísima cooperación internacional para los casos de trata de personas, ¿no? Dice el protocolo de Palermo, uno de sus aspectos fundamentales es la cooperación que deben tener los estados para poder tener en ese sentido un amplio marco de cooperación, ¿no? Entonces, sí, yo lo que les diría es, tendremos que tener en cuenta dentro del sistema es de si bien en este caso no hay una sentencia, porque recuerden que las sentencias de la Corte son para los estados que son partes, es decir, la Corte no puede emitir sentencias sobre estados que no han sido parte en el caso, y en este caso, pues es solamente Bolivia y pudiera haber sido Estados Unidos, pero Estados Unidos no es parte del sistema interamericano. Pero sí, el protocolo de Palermo reconoce la necesidad de la cooperación internacional en este tipo de casos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, claro. Uh -huh. 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 Parecería que sí, o sea, parecería que sean los elementos porque hay una captación de estas jóvenes,
a través de un engaño, que es esta forma de obtener, y los perpetradores lo que buscan es obtener un beneficio, ¿no? Me parece que sí, y en el momento que empiezan a obtener los beneficios, me parece que es pues donde, en ese sentido, pues donde están, o donde está ¿cómo se llama? La obtención del beneficio particular, ¿no? Entonces, para mí hay una situación de posible trata e incluso posible explotación. Digo, habría que conocer con mayor detalle los detalles del caso y hacer una... Yo siempre recomiendo en este tipo de casos que se haga un análisis de contexto, ¿no? A través de periciales en antropología social o en sociología. ¿Por qué? Pues porque a veces parecería que es más fácil o parecería, pues a veces muy sencillo a lo mejor juzgar o decir, bueno, es que para mí trata, pero desde una visión absolutamente quizá occidental, ¿no? A mí siempre me parece que en este tipo de casos tenemos que siempre hacer un análisis de contexto y en este análisis de contexto, pues entonces verificar que no esté ocurriendo una situación pues que a lo mejor pueda ser parte de un uso y costumbre y que en realidad no haya una situación de absoluto consentimiento por parte de las posibles víctimas. Entonces, yo lo que diría es, parecería que sí, yo presumiría que sí, pero tendríamos que analizarlo a través del caso concreto, ¿no? Y tener mucha más información. Yo la verdad es que casi nunca opino sobre un caso que no he visto el expediente, o sea, o que no conozco el caso a detalle. ¿Por qué? Pues porque puedo tener un prejuzgamiento desde una visión sesgada del caso, ¿no? Entonces, les digo, tiene apariencia de delito, son hechos con apariencia de delito, pero tendríamos que analizar muchos factores, ¿no? Que en este caso sí tendría que hacerse particularmente a través de un análisis contextual. Bueno, pues ajá. Uh-huh. Por favor, sí. Eh, Uh-huh. Sí, sí, tal vez no sé si sea pertinente, pero quería hacer esta analogía con el expositor, por favor, tal vez. Son tres casos que ya durante todos estos años me ha tocado un poco conocer esto, ¿no? Uh-huh. En el tema de adopciones, ¿no? Quizás no sé, no era este tema del concepto de adopciones, pero cuando Renzo hablaba del tema del aspecto de mujeres indígenas, etcétera, Uh-huh. lo que he visto en algunos casos recientes, y esto no sé si está dentro de la lógica esto de adopciones ilegales, es que hoy en día se ha visto muchos casos de que van a enamorar a personas de las áreas rurales que son de bajos recursos, las Uh-huh. embarazan, luego se vienen a la ciudad y de una manera para quitarles a los hijos, los quitan y les hacen unos procesos, porque como son distantes sus domicilios, les hacen procesos, etcétera, para establecer abandonos emocionales, etcétera, con un fin de quitar la patria potestad, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto también puede darse, puede estar también vinculados a este tema de lo que son estas irregularidades en el tema de la adopción, porque es la tercera vez que vi así similares así en diferentes tiempos, ¿no? Y que obviamente lo que hacen a veces las familias de bajos recursos, pues no se van a presentar a estrados judiciales por el desconocimiento y a la vez mejor de una liberación, este tema de las responsabilidades al respecto. Pero podría entrar a esta situación delicada de lo que es esto, de la irregularidad en adopciones.
Sí, sí podría. El tema es, más bien, habría que identificar justo el tema, ¿no? Porque yo lo que les digo es, siempre hay que tener, o sea, para analizar un caso de trata, siempre hay que analizar que sean los tres elementos, ¿no? Que hay una actividad, una captación, transporte, traslado, entrega, recepción, que hay un medio comisivo, es decir, engaño, aprovechamiento de situación de vulnerabilidad, violencia, coacción, rapto, aprovechamiento de poder y que hay un fin de explotar.